todos la presentación de la clasificación de las bacterias, chicos? Sí, doctora. Bien. ¿Por qué quiero hablar un poquito de clasificación de las bacterias, que va a ser el tema 2? Este tema, ya que tenemos tiempo, y quiero adelantarme porque el día lunes, no, este lunes está perfecto, vamos a hablar de estructura celular. Vamos a hablar de algunas definiciones importantes en la clasificación de las bacterias. Por ejemplo, vamos a decir que para clasificar a los microorganismos se ha tenido que hablar de órdenes. Y esos órdenes o esos ordenamientos o sistemas de ordenamientos se han conocido como taxas. Y la nomenclatura ha echado mano a técnicas experimentales. Claro, porque de buenas a primeras, ¿cómo podría clasificar? En base a la taxonomía que sigue reglas internacionales, han habido criterios para la clasificación de las bacterias. Y ahí tenemos que los investigadores han observado microscópicamente todo. Los procedimientos de tinción, la producción de los pigmentos por parte de las bacterias, la producción de enzimas, el uso de anticuerpos específicos, han ido a hacer pruebas bioquímicas para conocer sus funciones metabólicas, inclusive pruebas de sensibilidad. Han tenido que hacer antibiogramas para ver la sensibilidad o conocer la sensibilidad a los antibióticos de los microorganismos. Entonces, a eso se llama clasificación. No es que han clasificado en cocos, bacilos, etc. No. Eso es una clasificación apenas de acuerdo a la forma. Hay clasificaciones mucho más grandes y existe hoy en día como una especie de Biblia que se llama clasificación taxonómica y filogenética numérica por agrupamiento jerárquico que comprende inclusive ya la taxonomía molecular de los microorganismos. Y ahí tenemos el manual de Bergey, la Biblia de la bacteriología, donde en este manual de Bergey se encuentran todos enlistados, todos los materiales, todas las bacterias, todos los nombres de las bacterias, todos los géneros, manual de Bergey se llama. Bergey. B grande, E, R, G, Y. Bergey's manual. Lo pueden buscar, lo pueden googlear y ver de qué se trata. No sé si la facultad tiene un Bergey's, pero creo que la facultad de medicina tiene. De todas maneras, pregunten para que lo conozcan por lo menos. Entonces, esa clasificación, esa taxonomía, la filogenética, hace que puedan haber dos ciencias que han tenido que evolucionar conjuntamente para dar lugar a la clasificación de los microorganismos. La primera, se han llevado a cabo los análisis fenotípicos. ¿Cuáles son los fenotípicos? Los fenotípicos son aquellos que justamente yo tengo que observar. Forma, color, ¿no es cierto? Olor, todo eso. Esos son caracteres fenotípicos. Y habrá que hacer análisis genotípicos, análisis genéticos, para ver la evolución de las bacterias. Entonces, es en base a esas dos ciencias también que se han identificado las bacterias. ¿Qué es entonces la taxonomía? Es la ciencia de la clasificación y tiene subdisciplinas, subciencias, que dan lugar a la identificación y a la nomenclatura. Yo les he pedido ya una tarea de nomenclatura y ni siquiera he hablado de clasificación, pero para que tengan un poco de interés y vayan haciendo algo. La identificación va a hacer que determinemos el grupo al que pertenece un aislamiento particular. Es una ciencia, la ciencia de la identificación. Esa la vamos a llevar en el laboratorio.
Y la nomenclatura vamos a asignarle un nombre a un grupo taxonómico que encontremos. Pero hay algunos conceptos que debemos conocer, como por ejemplo el concepto de clon o cepa. Clon es lo mismo que decir cepa. ¿Qué será el clon o la cepa? Esto es igual a una población de células genéticamente idénticas que se derivan de la división sucesiva de una sola célula. A eso se llama clon. A una copia idéntica, ¿no es cierto?, de una población de células genéticamente idénticas, pero que se derivan de una sola célula, de la división sucesiva de una sola célula. Ese es un clon o una cepa. Hoy en día se habla hasta de clonar, de querer clonar a las personas, ¿no es cierto? Los sabios hoy en día, los investigadores, han clonado bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera. Y dicen también que hubieran clonado seres humanos. No lo sabemos todavía, pero la ciencia tiene sus caminos. Bien, ese es un clon. Estamos dando una definición. La morfología de una bacteria, sin embargo, es el resultado de la expresión de un gran número de genes. Entonces, la forma que va a adquirir la bacteria se va a deber a que gran número de genes han contribuido para darle esa forma, que van a controlar a su vez enzimas, que a su vez van a determinar la síntesis de cómo la bacteria va a sintetizar diversos componentes estructurales. Entonces, un clon o una cepa es una característica estable que genéticamente no sufre amplios cambios y tiene como resultado mutación de un solo gen. Y esto se puede determinar solamente con la presencia del microscopio. Ahora, ¿cómo es que han clasificado y cómo hemos llamado especie y género? En microbiología, la unidad taxonómica básica de un microorganismo es la especie. ¿Qué es la especie? Vamos a comenzar desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Es un grupo de cepa o aislamiento genómicamente congruente que comparten las mismas propiedades principales, pero que difieren en una o más propiedades con respecto a otras cepas. A eso se llama especie. ¿Qué será el género? Es una colección de diferentes especies que comparten propiedades importantes. ¿Qué será la familia? Un nivel intermedio de jerarquía taxonómica que contiene varios géneros, cada uno conteniendo varias especies. El orden está por encima de la familia, es algo más grande. Colección de diferentes familias que comparten propiedades importantes. ¿Qué será la clase? Colección de diferentes órdenes que comparten propiedades importantes. Y la división, lo más grande, es la jerarquía más alta. Según Carl Huse, todos los organismos se ubican en 3 dominios. 3 dominios para ubicar a todos los microorganismos. Y de ahí surgen los intervalos taxonómicos. El reino o dominio procarionte, por ejemplo, para los microorganismos. La división Gracilicutes. La clase Escotobacterias. El orden Eubacteriales. La familia Enterobacteriacea. El género Escherichia. La especie Coli. Yo no voy a querer que aprendan todo esto. Ahora tienen que saber de dónde vienen.
Yo voy a querer nada más que nominen a mis bacterias con género y especies, y que acaso puedan saber a qué familia pertenecen, y quizás el orden, pero ya el resto dejaremos para el manual de Berge. ¿Lo ven? Pero con que sepan nombrar. Están viendo aquí, chicas, por ejemplo, todas estas son letras de imprenta. Pero fíjense cómo están escritas el género y la especie de la bacteria. A ver, ¿quién me puede decir cómo está escrito el género, con qué letra y la especie? Levanten la mano. A ver, Ángela, Saori, habilite su cámara, señorita. Perdón, su micrófono. Doctora, el género es con mayúsculas. ¿Qué? El género es con mayúsculas, sí. ¿Qué más? Y la especie es con minúscula y con letras cursivas. El género es con letras cursivas y mayúscula. La especie solamente es con letra minúscula. Y también letra cursiva. Muy bien, señorita Saori. Quiere decir que usted ha estado atenta no solo en esta clase, sino en la clase anterior cuando he dado la tarea también. Como pueden observar en la presentación, el género y la especie están escritos en letras cursivas. Así es como se nombran a los microorganismos. En todos los libros que se precien de ser buenos libros, van a encontrar los nombres de las bacterias en letras cursivas. Ya les he dicho, si deciden hacer una tesis con nombres de bacterias, por favor, desde la primera vez que nombren al género o a la especie, tienen que escribir correctamente en letra cursiva. La familia, el orden, todo eso puede estar no hay problema, en letras de imprenta, pero el género y la especie siempre con cursiva. Ahora, esa es la regla número 1, la number 1. La segunda es que el género siempre con mayúscula, en este caso Escherichia, y la especie con minúscula, coli. Porque hay otras Escherichias, hay Escherichia laris, variedad laris, hay muchas, ¿no es cierto? Especies, pero esta es la especie coli, Escherichia coli, la que aparece escrita aquí. Por eso es que tienen esa tarea de nombrar 17 enfermedades, les he pedido, bacterianas, en género y en especie, y cada nombre de los géneros y especies, 10 veces van a escribir, para que se acostumbren a la nomenclatura. Ahora, aquí tenemos un cuadro de las principales características diferenciales entre los dominios, bacterias, arqueobacterias, eubacterias. Pero es referente a la estructura celular procariota, si tiene, la bacteria tiene, la arqueobacteria tiene, la eucaria no tiene. Si tienen DNA circular, sí las bacterias, sí las arqueobacterias no tienen las eucariotas. Ácido murámico de la pared, presente, ausente en las arqueobacterias, ausente en las eucarias. Pero esto no voy a necesitar que sepan de memoria, no. Para eso existen tablas, o sea, que se van a ocupar de leer, porque son características de los géneros, de la clasificación más grande. Lo que sí me interesa es esto, el sistema binomial, el nombre de género y de especie. Escherichia coli, esto es importante, se pueden abreviar los microorganismos. Por ejemplo, el género se puede abreviar E mayúscula, coli después. Para nombrar a la Escherichia puedo poner E. coli. Al Bacillus subtilis, B. subtilis. Pero verán, está en cursiva las letras, ¿no es cierto? Entonces, las reglas de nomenclatura van a estar descritas en el Internacional Código de Nomenclatura Bacteriana, conocido como Manual de Berge.
La taxonomía, entonces, convencional o numérica, va a mostrarnos, tenemos que saber nosotros que algunas características fenotípicas tienen valor taxonómico. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a poner números a la morfología, a la tinción de Gram, si es Gram positivo, si es Gram negativo, al tipo de nutrición, a la fototrofia, a la quimiotrofia, a la estructura, si tiene estructura química de la pared, también número, etcétera, etcétera, a la estructura química de la cápsula, a la capacidad para usar diferentes fuentes de carbono, de nitrógeno, de azufre, productos de fermentación, le van a asignar números. Y esos números van a servir para esto, para agrupar jerárquicamente y para sacar coeficientes de similitud, cuán parecido es una bacteria con la otra. Esto es simplemente para explicarles de dónde vienen. Esos coeficientes de similitud se van a construir en matrices y las matrices van a agrupar de acuerdo al porcentaje de similitud. Si hacen ustedes una tesis, por ejemplo, para ver, tienen que llegar a todas estas cosas cuando hablamos del ordenamiento de los microorganismos. Y aquí tenemos la construcción de dendrogramas. Las bacterias que se parecen se agrupan en dendrogramas, de acuerdo al 100% de similitud, al 90% de similitud, al 80, al 70, al 60, al 50, al 40. Así es como surgen los géneros, las especies, de acuerdo al dendrograma. Entonces, ¿qué es un dendrograma? Es el producto de los análisis de agrupamiento y se expresa como tal, ¿no? Como un dendrograma. Así, miren, 1,3, comparte 1,4, comparte 2,5, comparte 1, 3, 4 con 2 y 5. En base a los caracteres similares de coeficientes de similitud. Y así tenemos la metodología utilizada para identificar bacterias nuevas. Por ejemplo, una bacteria entérica del estómago, como es Escherichia coli, se tiene que aislar de una bacteria del intestino de un animal de sangre caliente, como el ser humano, o también los perros, los gatos también pueden tener Escherichia coli en sus heces fecales, ¿no es cierto? Hay que obtener un cultivo puro, luego hay que hacer una tinción de Gram, luego habrá que hacer, que nos va a permitir clasificar si es Gram negativo o es Gram positivo. La Escherichia coli es Gram negativo. ¿Qué forma tiene? Forma de bastón. Este bastón es aerobio facultativo, vive con oxígeno, sí. O es aerobio estricto, es aerobio facultativo. Puede vivir en presencia de oxígeno y en ausencia también. A eso significa facultativo. ¿Puede fermentar lactosa con formación de ácido y gas? Sí. ¿O puede no fermentar la lactosa? No, en este caso no. En este caso sí fermenta lactosa con ácido y gas. Sus pruebas bioquímicas típicas de Escherichia coli hay que saberlas. Cómo metabolizan los azúcares. Hay que saber cómo metaboliza el citrato. Hay que saber cómo metaboliza la lisina, cómo metabolizan otro tipo de compuestos, como el rojo de metilo, etcétera, etcétera, para llegar a identificar y clasificar como Escherichia coli. ¿Han entendido lo que es? Tantos pasos hay que hacer. Todo esto vamos a estudiar en la práctica. Vamos a ir pasando de uno a otro, a otro, a otro, hasta llegar a poder clasificar en nombre y en género a las bacterias. Porque para eso, de eso se ocupa la microbiología diagnóstica, de identificar qué bacteria está causándole una infección urinaria al paciente. ¿No es cierto? Bien. Entonces ya han visto la taxonomía en base molecular, los dendrogramas y hoy en día el boom, los ácidos nucleicos. Ustedes van a llevar toda una materia, biología molecular se llama, en quinto año, en la que van a aprender a trabajar
con los ácidos nucleicos. ¿No es cierto? Muy bien. Pero ya tienen un pantallazo para saber de qué se trata. Y ahí tenemos todo cómo se detecta el DNA, van a poder llegar a ver todas las hibridizaciones, que es una hibridización en otra materia, que también se conjunciona muchísimo con la microbiología, porque después eso les sirve para marcar como cronómetro evolutivo a las bacterias cuando tienen funciones homólogas, se puede identificar, se puede alinear, en fin, es el objeto de la ciencia, ¿no es cierto? Los cronómetros evolutivos son por lo general los ácidos nucleicos, de las bacterias igual. Aquí tenemos, miren, un PCR, aquí ya tenemos secuenciación genética en pares de base de un microorganismo con otro. La bibliografía que se utiliza para este tema. Lo ven también. Muy bien. Entonces ya tenemos, chicos, 2 temas avanzados. Dos temas avanzados que tienen que estar ya leídos por ustedes.